Pues nuevamente sean bienvenidos al segundo día de la 102ª Reunión Nacional Extraordinaria de la ANFEM, denominada Modelos Disruptivos para la Educación Interprofesional en Salud. Le cedo la palabra a la doctora Mayela Rodríguez de la Universidad Juárez del Estado de Durango para que nos introduzca al ponente de la conferencia Evaluación en línea en medicina de la necesidad a la disrupción. Adelante, doctora. Muchas gracias, Miriam. Muy buenos días tengan todos ustedes. Me complace tener el honor de coordinar esta mañana en el marco de la 102ª Reunión Nacional Extraordinaria de la ANFEM. Agradezco al doctor Luis Felipe Abreu la invitación y a todos los directivos de la ANFEM el apoyo para el desarrollo del mismo. La conferencia Evaluación en línea en medicina de la necesidad a la disrupción. El docente contemporáneo debe contar como requisito de primer orden el contextualizar las intervenciones ante ambientes proclives a la disrupción para realizar su quehacer pedagógico. Para desarrollar este tema, nos honra con su presencia un distinguido invitado experto en educación y en el tema, doctor Melchor Sánchez Mendiola, del que me voy a permitir leer algunos datos de su extenso currículum. Médico pediatra por la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea de México, Fellow en Investigación Clínica, Instituto Tecnológico de Massachusetts, Cambridge, Maestro en Educación en Profesiones de la Salud, Universidad de Illinois en Chicago, Doctor en Ciencias de la Educación por parte de la UNAM, Profesor de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM, SNI Nivel 2 por parte de CONACYT, actualmente coordinador de la Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Melchor, tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias, doctora Mayela. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Les pediría de favor a aquellos que tengan abierto su micrófono, si hacen el favor de cerrarlo para evitar el ruido de fondo, y pues nos podemos estar comunicando por el chat también. Y al final habrá un tiempo para preguntas. Pues agradezco mucho al doctor Valdés, al comité organizador por la invitación a estar con ustedes el día de hoy. Y me voy a permitir compartirla con sabida pantalla. Ahí está. Entonces, el tema es el asunto de la evaluación, sobre todo cuando es a distancia. Esto ha venido a cambiar la manera como vemos la evaluación y hay muchas cosas que platicar del tema. Ahí está. La evaluación, desafortunadamente, para gran parte de la sociedad y para muchos estudiantes y aún docentes, sigue siendo nada más los exámenes. Cuando habla uno de evaluación, piensan en exámenes, como se evidencia aquí en la caricatura de Mafalda. Y los docentes en medicina, como pueden ver en esta viñeta, imagínense que son profesores de cualquier área de la medicina, ¿no? Le puse propedéutica para complicar un poco más el escenario, pero en cualquier área de la medicina, de la enfermería, odontología, veterinaria, salud pública, a veces no tenemos claro cómo evaluar en la pandemia. Sin embargo, tenemos que extender calificaciones porque la vida sigue, el tiempo pasa y la normatividad no ha cambiado. Es decir, se siguen requiriendo calificaciones para poder promover a las personas para que pasen de año, se gradúen, etcétera, etcétera. Y los estudiantes se quejan de que las calificaciones pues, son injustas y la pandemia ha dado una buena pues, justificación más para este tipo de quejas y no tienen claro cómo lo están evaluando. ¿Qué se puede hacer? Yo lo que les diría de principio es, no hay una respuesta única y en medicina que estamos tan aculturados a escoger respuestas únicas en la mayor parte de los exámenes que hemos respondido en nuestras vidas, para este problema no hay respuesta única. En los siguientes minutos usaré el inicio para retomar lo de educación y la pandemia, después algunos retos de la evaluación, particularmente en la pandemia, pero en general, porque los retos siguen, solo se exacerbaron.
y algunas oportunidades y soluciones, y finalizaré con algún intento de conclusiones, que es, obviamente, estoy seguro que se generarán más preguntas que respuestas. Les reitero el favor de apagar el micrófono para poder evitar el ruido de fondo para todas las personas que nos están escuchando. Entonces, en este año acostumbro en todas las conferencias iniciar con esto, porque tal pareciera que ya estamos viendo a la pandemia por el retrovisor. Y si bien hay algo de verdad en eso, la tasa de letalidad, este es de la página de Johns Hopkins, que todos ustedes conocen, esto es de ayer, y ahí está nuestro país. Se dibuja muy bien con la tasa de letalidad. Y ahí está, queda bastante claro. Y la semana pasada, la Organización Mundial de la Salud compartió la espeluznante cifra de que hasta mayo de este año han fallecido un estimado de poco más de 150,000 profesionales de la salud. Entonces, esta es una portada de Milenio, también del año pasado, con este collage de rostros de personas. Entonces, reitero, es importantísimo que todo lo que hemos vivido y seguimos viviendo lo tengamos no en la parte de atrás de nuestra mente. Como la violencia que se tocó ayer en el evento y que hoy vimos en los medios de comunicación, un ejemplo bastante cruel de violencia contra residentes en un lugar de nuestro país. Ya nada es normal. La palabra normal yo creo que debe pasar a la historia. Nada era normal antes, ¿no? Pero nos encanta esta sensación de zona de comodidad, de hablar de la normalidad, porque nos genera cierta certidumbre y tranquilidad. Esto es de la UNESCO de abril del año pasado. Me acuerdo que decíamos, pronto vamos a regresar, y aquí estamos en prácticamente noviembre del 2021, y todo lo que está puesto en la diapositiva sigue siendo vigente. Seguimos con muchos esfuerzos para tratar de lograr continuidad formativa y equidad. Hemos hecho un esfuerzo descomunal por documentar los cambios introducidos y sus impactos, tratando de aprender de los errores nuestros y del resto del planeta y escalar la digitalización y reflexionar sobre pues, cómo enseñamos y cómo aprendemos. Y puse en negritas el 2 porque es el centro que sigue siendo totalmente válido para la cuestión de evaluación. Movernos más a evaluación formativa, longitudinal, durante todo el proceso y generar mecanismos de apoyo a estudiantes en desventaja. Eso forma parte del corazón de la evaluación en la era moderna. Y ese mismo documento, esta frase me llamó la atención porque hablan de la pregunta del millón. En el supuesto de la continuidad de las actividades de enseñanza, los estudiantes conseguirán, y le puse en negritas, lograr los objetivos de aprendizaje diseñados para el curso. Porque todos nuestros cursos, de pregrado, de posgrado, inclusive las actividades de educación continua como este evento, tienen objetivos, tienen un diseño educativo, tienen metas, para no usar la palabra objetivo si a alguien no le gusta el término. Queremos lograr cosas y uno de los retos de la evaluación es que desnuda qué tanto los logramos o no. Decía Freud ya hace casi un siglo que el psicoanálisis era una de esas profesiones imposibles en las que estás seguro de lograr resultados insatisfactorios. Las otras dos son la educación y el gobierno. Del gobierno no voy a hablar, eso ya lo tenemos todo claro en todo el planeta, pero de la educación es muy importante poner los pies en la tierra y ser lo suficientemente humildes para decir que nuestra percepción de lo que enseñamos y la percepción de los estudiantes de lo que aprenden no refleja necesariamente la misma cosa. Entonces, tocaremos algunos de estos puntos y retomar el concepto de educación remota de emergencia, porque reitero, aquí estamos año y medio después de brincar a la educación remota de emergencia en esta transición abrupta, de la temporalidad de una modalidad instruccional alterna debido a la crisis, y ya es momento, ya era desde hace tiempo, pero cada vez es más fuerte
la sensación de que tenemos que hacer las cosas con más planeación y aprender de la experiencia que vivimos. Entonces, la práctica de la medicina cambió radicalmente con la pandemia. De esta imagen que hemos visto muchas en la red, cambió totalmente, inclusive en el consultorio, inclusive pues la atención de las personas y quienes acuden a consulta de seguimiento durante este año. Yo me pregunto, ¿quiénes de todos los que estamos aquí que tenemos algún padecimiento de estas enfermedades no infecciosas emergentes que forman parte de la sindemia, síndrome metabólico, diabetes, hipertensión, lo que ustedes quieran, ¿cuántas veces hemos ido a nuestro control? Aquellos que son o somos diabéticos y que nos tienen que ver el fondo de ojo, caray, se ha afectado pues en términos del comportamiento no nada más de la comunidad de atención de la salud, sino de la sociedad. Y la educación médica también ha tenido una disrupción impresionante. Estos son los roles que cada vez que hay un evento de educación médica los tocamos, del profesor de medicina de Harden, y me voy a centrar en este rol, que es el rol de evaluador. Yo creo que uno de los mensajes más importantes que quisiera dejar de esta plática es que no debemos como docentes abdicar de la responsabilidad de evaluar, pero para ello necesitamos mejorar nuestras habilidades para ello, que no es algo trivial, porque la parte de la evaluación siempre ha estado también como a la cola del tren de nuestras necesidades de educación continua y de formación docente. Nos gusta mucho que nos enseñen a enseñar y cómo usar Zoom, cómo usar Webex, cómo usar Moodle para hacer exámenes o dar clases, pero en evaluación nos formamos poco. Y esto ocurre dentro de un sistema que también es otro de los grandes retos. Ayer que escuchábamos lo de atención primaria de la salud, uno de los grandes retos de la medicina moderna y de la educación de la misma es integrar el pensamiento de sistemas. Mientras no lo hagamos, seguiremos dando bandazos y pues palos de ciego en ciertos sentidos. Entonces, la evaluación le cae como anillo al dedo al pensamiento de sistemas en esta complejísima ecología del aprendizaje que ocurre en centros de simulación, aulas, la clínica, etcétera. Y termino esta parte enfatizando la necesidad de, pues, no encerrarnos en nuestro, ¿cómo llamarlo?, en nuestra concha, ¿me entiendes? Es muy fácil caer en depresión, tener esta sensación de desesperanza, de que Dinamarca la vemos cada vez más lejos, geográficamente está muy lejos, pero en términos del sistema de salud también no se ve muy cerca. Y pues tenemos que colaborar, ¿no? Precisamente para eso son eventos como estos, para tender puentes. Algunos de los retos de la evaluación. Esta caricatura salió también el año pasado, cuando no sabíamos qué hacer con los exámenes, porque reitero, el tiempo pasaba y en este afán de salir adelante y de no parar y de concluir los planes y programas y de terminar en tiempo y forma, hicimos muchas cosas de las que debemos de aprender. Entonces, como dice la caricatura, ahí le dice el profesor a los estudiantes, si repruebas tu prueba con el juego de palabras de prueba y de test y de examen, te sacaré de la clase y te pondré en cuarentena. Y lo que ocurre con mucha frecuencia, hace un par de semanas cumplí 62 años, ya en la 7ª década de la vida, ya entro en esta categoría de personas que hace muchos años me acuerdo que yo los miraba y decía, ¿por qué no hacen algo, verdad? ¿Por qué no componen todo ¿cómo llamarle? Pues no tiradero, ¿no? Pero todos estos problemas que tenemos tan fuertes como la violencia, como la falta de aprendizaje, etcétera, etcétera. Entonces, el doctor Eric Holm, un internista muy famoso, les pido el favor a los que tengan prendido el micrófono, si nos hacen el favor de apagarlo, o al que esté de anfitrión aquí, que si me ayudan con eso. Una de las ventajas de Zoom es que es relativamente fácil apagar el micrófono, ¿no? Suena medio controlador, pero bueno, es parte de la herramienta. Entonces, regresando al doctor Holmboe, él ha trabajado muchos años en la evaluación de las competencias clínicas, precisamente. Y él habla de este concepto de nostalgialitis imperfecta profunda. En mis tiempos era diferente. Cuando vi hoy el periódico de circulación nacional donde vienen estas fotos que sinceramente cuando se las mostré a mi esposa
me dice, ¿a poco ocurren esas cosas en medicina? Donde tienen una doctora amarrada en una silla y le están apretando el cuello. Caray, la justificación de que antes aguantábamos todo, ya no vale. Yo creo que ayer que escuché a una de las médicas jóvenes decir que no se sienten incómodos que les digan la generación de cristal, tienen todo el derecho del mundo, las personas que salieron en estas fotos de abuso de residentes de ortopedia, de decir, caray, esto no quiere decir que seamos generación de cristal si nos quejamos de esto y no hay repercusiones en nuestras calificaciones o nuestra enseñanza durante la residencia. Retomando lo de la evaluación, el año pasado empezaron a surgir muchas cosas, esto es de Medscape, por ahí de mayo. En encuestas que se empezaron a hacer, la mayor parte de los estudiantes decían que no les gustaban las evaluaciones virtuales y que, sobre todo en la parte clínica, no veían cómo se podría hacer. Y ocurrieron cosas como esta. Aquellos colegas cirujanos que están en la audiencia no me dejarán mentir. En julio, en el examen de certificación del American Board of Surgery, salió, perdón, ahí está, para que nuestros colegas cirujanos, y de veras con todo respeto, aunque obviamente tiene cierto dejo de cómo nos llevamos entre especialidades, para que nuestros colegas cirujanos hayan dicho con todas sus letras que el examen fue un fracaso, es que porque fue un mega fracaso, ¿no? Y no se merecen las personas que toman el examen que los exámenes sean un fracaso, por supuesto. Esto es del USMLE, el examen más importante de Estados Unidos. Y el año pasado, ven que esto fue el 26 de mayo, el año pasado decidieron suspender el examen clínico objetivo estructurado que hacían para las habilidades clínicas, el llamado paso 2, habilidades clínicas. Y el año pasado dijeron, lo vamos a suspender por un año, año y medio. Eso causó muchísimo revuelo, reitero, en el examen de más alto impacto en Norteamérica. Y este año, después de muchísimas discusiones, el USMLE, el ECFMG y el National Board of Medical Examiners decidieron, después de revisar todo el escenario, cancelar permanentemente este examen sumativo de alto impacto que evaluaba la competencia clínica con un examen clínico objetivo estructurado. Esto causó muchísimo ruido, como se imaginan. Es como si ahorita de repente dijeran el ENARM ya no va a aplicar y vamos a hacer otra cosa, ¿no? Es algo que tiene mucha sustancia a discutir y si nos da tiempo de verlo en la hora de preguntas lo podemos comentar. Pero el punto es lo que viene abajo en rojo. Tenemos que explorar maneras innovadoras de evaluar las habilidades clínicas. Y el otro gran reto es ¿qué recoges? ¿Qué datos recoges? Como decía Mark Twain, colectar datos de evaluación es como recoger la basura, es mejor que sepas qué vas a hacer con ella antes de recogerla, como sabemos muy bien en la Ciudad de México y en otras megalópolis como esta. Si yo recojo todos los datos que arroja el uso de las apps que uso con internos, residentes, estudiantes, pero no tengo pensado qué voy a hacer con ellos, el resultado es un caos digital, ¿no? Otro de los grandes problemas es, como dijo Flexner hace ya más de un siglo, el enorme poder dañino que tienen los exámenes, que eso está también muy documentado y no voy a abundar más en ello en el sentido de que ahí está. Los docentes seguimos teniendo un enorme poder que precisamente la violencia y el abuso se da porque tenemos la sartén por el mango. Yo decido qué te enseño, yo decido cómo te evalúo, yo decido qué calificación te pongo. Se requiere este trabajo en equipo de escuelas de medicina y facultades, grupo docente, estudiantes y que hay un diálogo permanente para tratar de prevenir esto. Y otro de los grandes retos es el montón de elefantes en la sala que tenemos. Son tantos elefantes que nuestra sala tiene que ser muy grande. La cuestión de la fragmentación institucional, la cuestión del financiamiento, la infraestructura, el sistema educativo, la limitada preparación formal en educación de muchos de nuestros colegas que se dedican de tiempo completo a la clínica, y es entendible,
que la parte, llamémosle, académica de la educación médica a veces toma también el asiento trasero en este tren. Y yo creo que el reto más importante en evaluación, exacerbado con la pandemia, es la necesidad imperativa de evaluar a las personas como un todo, a la persona completa. Y hay una serie de factores. No voy a entrar en detalle, la diapositiva es una diapositiva cargada, pero les voy a compartir, ya le pasé a la doctora Mayela la presentación para que aquel que la requiera se le envíe y puedan ver las referencias y las ligas. Pero hay un montón de factores: antecedentes, competencias afectivas, capacidades cognitivas, habilidades de aprendizaje, constructos actitudinales. Y yo aquí haría nada más énfasis que de todo esto, lo que está de su lado derecho, de medidas de resultados, en lo que hacemos más énfasis, es donde tienen la mirada puesta los estudiantes. Desde que entré a la escuela de medicina, mi profesor de bioquímica nos decía, no deben de estudiar para el examen, deben de estudiar para aprender a ser buenos médicos. Estoy hablando de 1977. Aquí estamos muchos años después y esa cultura no le hemos logrado mover mucho. Y el otro reto es la cuestión tecnológica, ¿no? La tecnología nos rebasa, la renovación de nuestros dispositivos celulares. Caray, ahorita que tengo un cargo en que estoy de responsable de la educación a distancia de la UNAM, no tienen idea de la cantidad de presiones, correos, solicitudes de cita que tengo de N cantidad de empresas que venden tecnología para enseñar. Es un enorme negocio de muchos billones de dólares a nivel mundial y que con la pandemia esto explotó y en términos de plataformas para hacer exámenes hay cada vez más plataformas que la mayor parte, bueno, prácticamente todas las que son vendidas por empresas no son gratuitas ni baratas. Y esto nos lleva a que los retos de la evaluación que hemos ido dejando por muchas décadas, con la pandemia tienden también a dejarse un poco detrás, porque el argumento es, primero tenemos que sobrevivir, primero tenemos que sacar adelante el sistema de salud y atender esto. Pero aquí a 1 año y medio después, ¿quién de nosotros sabe cuánto retraso en el aprendizaje o cuántos huecos en nuestra formación de habilidades psicomotrices, afectivas y cognitivas tenemos si no hacemos evaluación de todos los tipos? Seguiremos navegando sin un tablero de dirección, sin brújula. Entonces, hay una serie de oportunidades y soluciones a todos estos retos. Yo creo que tal vez el más importante es que lo que tenemos que hacer en educación superior y en educación en profesiones de la salud, no es nuevo. Ya tenemos muchas décadas sabiendo qué funciona y qué no funciona, o qué funciona mejor. Aprendizaje activo, aprendizaje basado en equipos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. El problema es que no todos conocen las viejas ideas y que no nada más no las conocen, sino que no las aplican. Y yo aquí le agregaría a la frase que esto es igual para la educación en línea y para la evaluación. Yo soy un fanático de la educación a distancia, la maestría la hice a distancia, fue una experiencia fascinante que me dejó muchísimos aprendizajes y existe una gran cantidad de literatura académica sobre el tema, que la mayor parte de los educadores, no nada más en medicina, en todas las áreas del conocimiento, la desconocía antes de la pandemia y tal vez lo más grave es que la seguimos desconociendo a pesar de la pandemia. Lo mismo va para la literatura académica en evaluación. El concepto de evaluación en línea, evaluación asistida por computadora, e-assessment, todos estos términos o etiquetas que les podemos poner, ya tiene también varias décadas. Y la tecnología, como ha avanzado, nos brinda una cantidad de herramientas que el no usarlas ya se convierte en una especie de imperativo ético el utilizarlas. Y reitero, lo más importante en cualquier proceso de evaluación
es utilizar los criterios de una buena evaluación. Es como una intervención quirúrgica, como el aplicar una inyección, como el realizar un ensayo controlado con asignación al azar. Los criterios para todas estas cosas que acabo de decir, los conocemos bien, pandemia o no, en línea o presencial. Tenemos que hacer esfuerzos, por preservar la validez, que evaluamos lo que decimos que evaluamos, la confiabilidad, hacer un esfuerzo, porque si yo vuelvo a repetir la evaluación, el resultado sea más o menos reproducible, que sea equivalente, que cada vez que aplico un instrumento de evaluación no hay una variación enorme en el tiempo, que sea factible, que se pueda hacer con los recursos que tenemos. Tomar en cuenta el efecto educativo, porque todo lo que hacemos en evaluación educativa tiene un impacto en los estudiantes y en los docentes. Cuando yo era estudiante, y me acuerdo una de mis hijas cuando presentó su examen para sacar la licencia de conducir en el Estado de México, fuimos a sacar la licencia y nos dice la persona de ventanilla, pero tiene que presentar un examen. Y mi hija pregunta, ¿es de opción múltiple? Sí, ok. Me dan el papelito, lo leyó media hora, presentó el examen y lo pasó y sacó todas buenas en el examen. Y le dieron su licencia de conducir. Existe esta premisa, pues, de que dependiendo del tipo de evaluación que me vayan a hacer, es como me pongo a estudiar. Pues precisamente uno de los argumentos a que la etapa 2 de habilidades clínicas del examen norteamericano se dejara de hacer era porque los estudiantes decían, y no sin cierta razón, caray, ¿por qué voy a pagar más de $1,000 por un examen que pasan el 97-98% de las personas? Mejor, y ya sabemos que todos estamos bien preparados en Estados Unidos en habilidades clínicas, ¿para qué me hacen gastar ese dinero y viajar para ir a uno de los locales donde se presenta el examen? Porque además se creó una enorme industria de preparación para los exámenes. Entonces, tiene un efecto educativo y catalítico en la sociedad y en las escuelas de medicina que tenemos que tomar en cuenta. Y el último, reitero, es la aceptabilidad. Lo que hagamos en evaluación tiene que ser aceptable. Si no, no pega. Y aquí está le llamaría la mini Biblia de la evaluación. Es el documento más importante a nivel mundial de pruebas educativas y psicológicas. Ahí están las organizaciones que lo avalan. Con la pandemia, una de las cosas buenas de la pandemia es que le salió lo filantrópico a muchas organizaciones, y a partir del año pasado este documento está gratis. En la liga que está en la diapositiva lo pueden descargar. Y ya está traducido al español también, es que está en inglés y que cómo no le vamos a entender, ahí está en español también. Entonces, una sugerencia pues es, bajen este documento, que las personas que tengan responsabilidades de evaluación en la escuela de medicina, odontología, veterinaria, enfermería, la que sea, que le dé una leída y que lo trate de aplicar. Ahí viene, ahora sí que igual que en la Biblia y los 10 mandamientos, viene el deber ser. No quiere decir que nadie haga el deber ser siempre. Pues no seríamos humanos si cumpliéramos el deber ser siempre el 100% de las ocasiones. Pero sí viene la cuestión aspiracional de qué es lo mejor, tomando en cuenta, y en esta edición de los estándares, toman en cuenta muchísimo la equidad y la justicia. Le dan un papel casi al mismo nivel que la validez. Entonces, ahí está, sugiero que nos empapemos en este tema. En lo que va de este año y medio hemos tenido N cantidad de webinars y de seminarios de todo tipo. Este lo tuvimos también con colegas de la UNAM. Ahí está el doctor Mario Rueda, uno de los principales expertos en evaluación educativa de Latinoamérica, tratando de contestar esta pregunta, ¿no? Si podemos encontrarle la cuadratura al círculo, hablando de visión positivista de las cosas. Entonces, ha habido mucha discusión, sigue sin haber una solución. Si tuviéramos la receta de cocina para esto, una solución que aplicara a todos, pues ya no estaríamos teniendo esta conferencia. Y la misma UNESCO, esto es de abril del año pasado, detectó el enorme riesgo de los exámenes de alto impacto en el contexto de la pandemia. Y afirmó lo que está en la diapositiva. Los exámenes en línea solo se deberían considerar
cuando se hayan examinado exhaustivamente los temas de acceso igualitario a la infraestructura y a la conectividad, la seguridad y los métodos de supervisión en línea, la transparencia y las habilidades y brechas digitales de los estudiantes. Reitero, esto es aspiracional, como todos los documentos de la UNESCO, de la OMS y de la ONU, caray, pero si no pensamos en los objetivos de desarrollo sustentable, pues nos va a ocurrir como esta reunión que va a haber en Glasgow en unos días, donde nos estamos jugando ya la vida de toda la especie, ¿eh? Por no haber hecho en su momento lo que teníamos que haber hecho. Entonces, entiendo que esto suena muy idealista, pero de lo idealista tenemos que agarrar lo que corresponda a nuestro contexto y tomar en cuenta las enormes implicaciones educativas, sociales, financieras y socioafectivas de los exámenes de alto impacto en la que los estudiantes se juegan el todo, ¿no? El pasar de año, el graduarse, el entrar a la universidad, etc. En este documento revisamos algunas de estas implicaciones. Está de acceso abierto, también los invito a que lo consulten. El año pasado en la universidad estuvimos en esta disyuntiva. Aplicar los exámenes de admisión cara a cara o en línea. Esto lo discutimos ampliamente en la comunidad y se tomó la decisión de hacerlo cara a cara porque cada año la universidad recibe cerca de 500,000 de aspirantes. No había manera, y yo creo que todavía no la hay, de no poner en desventaja a los estudiantes más vulnerables, víctimas de la brecha digital creciente, y tenerlos en igualdad de condiciones en un contexto digital. Entonces se tomó la decisión de hacerlo cara a cara, con el examen en papel. Entonces se hizo, aquí está, esto fue en el 2020, en el 2021 se tomó la misma decisión. Y lo comento porque al final del día hubo experiencias muy graves del uso de las plataformas en línea para exámenes sumativos. Hay también experiencias muy buenas, como comentaré también en el resto de la plática. Pero al final del día yo creo que una de las cosas más importantes es combinar este ideal académico de hacer las cosas lo mejor posible, como le hacemos en la medicina todos los días, ¿no? Uno quiere aplicar toda la evidencia científica en el manejo de los pacientes, pero te atrapa la realidad, el contexto, los recursos, y que los pacientes también hacen lo que les da su regalada gana, incluyéndonos a nosotros cuando somos pacientes. Y combinar esto con la vida real no es tan sencillo. Entonces, reitero, este es otro documento donde publicamos las evidencias de validez del examen de ingreso a la licenciatura de la UNAM para poner el ejemplo de cierta transparencia que debe de haber académica en tratar de hacer las cosas lo mejor posible con estas herramientas. Y aquí está esta información. Es la dificultad, léase en términos no técnicos, es el promedio del porcentaje de aciertos en los exámenes de ingreso a las licenciaturas de la UNAM en los años que están puestos en la diapositiva. Las barras de colores, la azul es de físico, matemáticas, ingenierías, la naranja es de biológicas, químicas y de la salud, ahí está medicina, las gris de ciencias sociales y la amarilla de humanidades y artes. Ustedes ven ahí el porcentaje año con año. Y ahí está el examen del 2022, fue el examen ya en plena pandemia. Y como ven, las puntuaciones de los estudiantes en el examen de ingreso a la UNAM del año pasado fueron mayores que en los años previos. En un examen que, les reitero, cuida muchísimo esta cuestión de equivalencia, un concepto técnico que se llama equating en inglés, o igualación o equiparación, para tener el mismo grado de dificultad año con año, salieron mejor en el examen de ingreso de mediados del año pasado. Y este año, en el 2021, se hizo también, se tomó la decisión de hacer un solo examen anual. Y salieron calcados con los años previos, ¿no? Entonces, esos son los resultados del examen de ingreso a la licenciatura. Y este es el porcentaje de aciertos del examen de ingreso al bachillerato de la UNAM también de los últimos 4 años. Ahí están los 2 exámenes hechos durante la pandemia. Aquí está calcadito, ¿no? No hubo ningún cambio. Como ustedes saben, el examen de ingreso al bachillerato de la UNAM se hace con Comipems, pero los que presentan para el bachillerato de la UNAM
presentan un examen hecho por la UNAM. Y ahí están las cifras también. Y en la UNAM hacemos un examen diagnóstico de conocimientos cuando se entra al bachillerato o a la licenciatura. Estos son los resultados del examen diagnóstico que se aplica a todos los que ingresaron al bachillerato de la UNAM, independientemente de pública, privada, estado de procedencia, etcétera. Y como podemos ver en el examen diagnóstico de la generación que ingresó al ciclo académico 2021, el examen que se aplicó en plena pandemia, también no nada más no salieron más bajos, sino que salieron significativamente más altos en nuestros dos subsistemas de bachillerato y en el promedio. Y en este mismo examen diagnóstico, reitero, este examen diagnóstico no es sumativo, no cuenta para nada la calificación, es una evaluación diagnóstica que se hace a todos los que entraron. Este es el de las licenciaturas, ahí pueden ver también las 4 áreas del conocimiento y además se hace un examen de inglés y uno de español. Y pueden ver que en todas hubo un incremento que fue estadísticamente significativo por el tamaño de la muestra, tal vez no muy significativo desde el punto de vista educativo, y hubo una ligera caída en el examen, en la evaluación de español. Todo esto lo comento para tener como marco de referencia la importancia de que en cada una de sus escuelas hagan el esfuerzo por tener documentado qué hacen, los resultados de lo que hacen y discutirlo, reflexionar, hacer, por ejemplo, estos resultados que les acabo de presentar, tienen muchísimas inferencias que se pueden hacer, pero se tienen que usar como base de la discusión, porque de otra manera nos manejamos exclusivamente con nuestros sesgos previos y con anécdotas, etc. Entonces, avanzando, tenemos que repensar la evaluación. Sé que el verbo repensar a todos ya ahorita nos cae regordo porque repensar implica que antes no pensábamos. Entonces, bueno, tenemos que volver a pensar y ser creativos. Es un ejemplo de hacer algo que hacíamos antes, que era el examen clínico objetivo estructurado, y hacerlo con estas plataformas. Es un trabajo del doctor Carlos Rivero, un especialista en medicina familiar de la UNAM, en el cual hizo este trabajo y salió bastante bien como reporte de caso. Obviamente nos inspiramos en las publicaciones internacionales, ¿no? Siguiendo algunos de los lineamientos para esto. La Facultad de Medicina de la UNAM, en el examen profesional de este año, tanto el componente teórico como el componente práctico se hicieron a distancia. Hicieron un despliegue también gigantesco de logística y de una serie de herramientas y de cuidados de los detalles para tratar de que esto saliera lo mejor posible. Y fue una experiencia exitosa que está descrita en la Gaceta de la Facultad de Medicina y que ahorita está en el proceso de arbitraje para publicar el reporte académico de esa experiencia. En la universidad, en el área en la que actualmente estoy asignado, la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, el día de ayer sacamos este documento que es la segunda versión de unas recomendaciones para evaluación a distancia de docentes de educación media superior y superior. Entonces, este documento es de acceso abierto, lo pueden descargar en la liga también, tiene una serie de recomendaciones, referencias, anotadas, ligas de internet. Algunos de los recursos son propios de la UNAM, pero en general tiene recomendaciones que pueden serles de utilidad, de las cuales usaré 5 minutos en comentarles algunas. Una de las más importantes es que seamos los cuerpos colegiados los que desarrollemos planes de evaluación de los alumnos que tomen en cuenta el modelo educativo, las particularidades de sus planes y programas de estudio y las características de los métodos de enseñanza y evaluación que sean idóneos para su área del conocimiento. En la universidad, cuando discuto evaluación con las personas que tienen que ver con cinematografía, con poesía, con humanidades, con ballet, con teatro, con veterinaria, con odontología, caray, hay demasiados matices como para sacar una receta de cocina común, pero yo creo que esto aplica para todos y por eso es tan importante involucrar tanto al estudiantado como al profesorado en esta toma de decisiones. Yo creo que la recomendación más importante que les haría el día de hoy para la evaluación presencial, en línea, mixta, intergaláctica, la que ustedes quieran, es que aprovechemos esta oportunidad que nos dio la pandemia de
bajarle un poco la rayita a la evaluación sumativa de alto impacto y orientarnos más a la evaluación que sea para el aprendizaje, no solo la evaluación que sea del aprendizaje, cambiar este énfasis casi patológico que teníamos del siglo pasado, empujados por este pensamiento muy positivista, cuantitativo, de verificar, comprobar, medir, seleccionar, a una lente más amplia que se enfoque en mejorar, en crecer y desarrollar. Para mí siempre ha sido un golpe fuerte como gentes tan brillantes que ingresan a nuestras facultades y escuelas de medicina fracasan académicamente en el primer año por una serie de circunstancias. Y nuestra justificación es, pues quien les manda entrar a esto siempre ha sido así, no cualquiera puede ser médico, y una serie de justificaciones que todos hemos escuchado en el currículo oculto organizacional. Es muy importante mirar de algo que se hace al final del curso, y entiendo, el año pasado con la pandemia, la principal preocupación era cómo le hacemos para hacer exámenes finales y documentar que realmente aprendieron lo que dijimos que iban a aprender. Caray, ya pasó esa crisis del año pasado, ahora estamos en otra situación muy distinta, espero que el año que entra, conforme la vacuna sea realmente universal, cambie todavía más, pero sí cambiar la lente de algo que se hace al final, cuando ya no puedes hacer nada, cuando ya toda la culpa se le carga al estudiante, a algo que se hace durante el proceso, de algo que se le hace al estudiante, de los que los estudiantes son relativamente víctimas o recipiendarios, algo que se hace con ellos a lo largo del proceso. Otra recomendación es pensar que el verdadero instrumento de evaluación somos nosotros, los seres humanos, que somos los que aplicamos los instrumentos y los que los interpretamos y los que sabemos darle los matices a una calificación porque conocemos al ser humano residente de primer año de pediatría o alumno de cuarto año de medicina y sabemos que falleció su mamá por COVID, sabemos que tuvo un suicidio en un familiar cercano, sabemos que tuvo depresión y está con tratamiento. Ese tipo de matices que son tan necesarios para no nada más ponerle la etiqueta numérica de la calificación. Entonces, las herramientas son tan buenas como el ser humano que lo utiliza. Y todas estas cosas que usamos, que tienen su ciencia, eso sí, no quiero, es decir, es como en la medicina, ¿no? No por tratar mejor al paciente con más afecto, con más inteligencia emocional, con más humanismo, pues vamos a descuidar la parte técnica de que el cirujano haga bien la incisión y de que el internista pediatra receten el medicamento apropiado en la dosis apropiada. Pero igual que en medicina, todos estos instrumentos son medios para un fin, no en fin en sí mismos. El fin es realmente el aprendizaje de los estudiantes. Exploremos exámenes de libro abierto. Esto promueve, y hay bastante literatura sobre el tema, promueve una mejor actitud hacia los exámenes y además refleja más lo que es la vida real. En la vida real los problemas los resolvemos todos consultando fuentes para tomar las mejores decisiones. Y esto además promueve utilizar habilidades cognitivas de mayor nivel. Promovamos un regreso a explorar la autoevaluación que está tan satanizada, la evaluación por pares también muy satanizada, y ampliar el abanico de perspectivas. Si se utilizan bien, pueden ayudarnos mucho a la evaluación formativa. Y en términos de evaluaciones sumativas, se sugiere que éstas se lleven en un marco de sensibilidad, que el año pasado en la pandemia era algo así como, es importantísimo la sensibilidad, caray, pues sigue siendo importantísima la sensibilidad, no porque estemos ya en otra etapa de la sindemia. Y que considere las diferentes circunstancias de los alumnos, su acceso a los recursos, su situación contextual, afectiva, etc. Porque lo que sí es un hecho es que si nos seguimos manejando en la premisa de que si el estudiante puede hacer trampa, lo hará, es estarnos correteando la cola. Bajo la premisa de que todos somos deshonestos, pues entonces estamos llegando a un punto en el que no hay manera de alcanzar esto. Y les digo porque en el examen de ingreso a la licenciatura nos hemos enfrentado con verdaderas mafias que existen en la sociedad mexicana para poder sacar mayores puntuaciones en el examen. Entonces, el transmitir el mensaje de desconfianza y el caer en las manos de los algoritmos de inteligencia artificial de las empresas transnacionales que nos venden estas plataformas,
que reitero, no son baratas, y que ya está bien documentado el enorme sesgo que tienen para mujeres, para personas vulnerables socioeconómicamente, etcétera. Tenemos que usarlas, pues, no digo que no las usemos, habrá que usarlas en el contexto de cada quien, pero interpretar los resultados con mucha prudencia y tratar de utilizar nuestros escasos recursos y presupuestos en material que ayude más al aprendizaje, en lugar de nada más estar vigilando como si fuéramos la policía de los exámenes. Otra es utilizar las evaluaciones como potenciadores del aprendizaje. El solo responder cuestionarios, quizzes o exámenes está demostrado que mejora el aprendizaje profundo y a largo plazo. Aprende uno más y le dura más el conocimiento contestando cuestionarios o exámenes que leyendo varias veces las cosas. De eso hay también bastante evidencia. Entonces, en lugar de perder tiempo releyendo cosas, aprovechemos el tiempo utilizando estos conceptos basados en evidencia para ello. Esto se le llama en inglés Test Enhanced Learning o aprendizaje potenciado por exámenes. Cambiando la preposición sería evaluación como aprendizaje. Y lo de género, aquí está, eso no se ha ido. Y les digo, lo ha reproducido la inteligencia artificial y los seres humanos lo seguimos reproduciendo en la cuestión estructural del racismo y de la violencia de género. Eso no ha desaparecido. En cierta manera se invisibilizó algo con la pandemia, pero ahí está. Entonces, mi recomendación es incluyamos en todo lo que hacemos en evaluación consideraciones de género, porque aún en evaluación a distancia en línea se reproduce y a veces se acrecenta. Y existe cada vez más literatura de que en las evaluaciones, en residencias, en internado y en las áreas clínicas, se castigan más a las mujeres poniéndole mejores puntuaciones en las evaluaciones para el mismo nivel de competencia clínica, ¿no? Entonces yo creo que es algo que tenemos que tener en el radar. Y ya en estas últimas diapositivas comentaré de algunos recursos. Este es un libro que tenemos de evaluación de y para el aprendizaje que hicimos en el área de evaluación educativa de la UNAM. Es gratis, lo pueden descargar ahí. Estamos trabajando en la segunda, bueno, es más que una segunda edición, va a ser un nuevo libro. Va a tener más del doble de capítulos que este, va a ser también de acceso abierto y va a estar disponible, estimo, por ahí de mayo del año próximo, ¿no? Pero por lo pronto aquí viene una serie de herramientas, instrumentos que pueden utilizar en la evaluación presencial y en línea. Y este libro, el PDF es gratis, los colegas canadienses que lo hicieron lo han puesto gratis el PDF. Es específicamente en evaluación para educación en línea, ¿no? Y me encanta porque el libro está centrado en las dos palabritas que vienen en el subtítulo. Engagement, que es algo de lo que nos quejamos todos los santos días en medicina, el involucro de los estudiantes, su participación, que va una serie de aspectos de motivación intrínseca y extrínseca ahí, y la autenticidad, que es algo que se cuestiona muchísimo en la evaluación en línea, los retos que tiene para ser auténtica, ¿no? Entonces este libro se lo recomiendo mucho, hace mucho énfasis pues en la evaluación para el aprendizaje. Y cada dependencia, cada entidad académica, cada universidad debe de desarrollar sus propios recursos. Dependemos demasiado de los recursos de otros países, como esta plataforma que estamos utilizando en este momento. En fin, no voy a entrar ahí más en esta relación extraña que tenemos con la tecnología educativa a nivel internacional. Léase, entre comillas, Facebook y cosas similares, ¿no? Entonces, desarrollamos para nuestra institución esta plataforma para gestionar exámenes en línea que tiene insertada todo el proceso para ir construyendo la tabla de especificaciones, cuáles son los resultados de aprendizaje que yo quiero evaluar para que no sea nada más un Excel o una base de datos donde meto reactivos a lo loco, ¿no? Y que está ligado con una plataforma para hacer evaluación de análisis psicométrica. Tenemos este programa especializado de evaluación educativa para el aprendizaje y del aprendizaje en educación superior en Coursera. También terminamos este mes la nueva versión de este programa especializado, del cual pues se han registrado más de 17,000 gentes y lo han terminado más de 3,000 y se ha utilizado en muchas partes del mundo y creo que la nueva versión que estará disponible probablemente noviembre, diciembre de este año, también les avisaremos,
tome en cuenta ya todo lo que hemos aprendido en la pandemia y en educación a distancia. Con la doctora Olivares, que aquí nos acompaña, tuvimos el placer de hacer este curso masivo abierto en línea bajo su liderazgo, con un apoyo financiero del National Board of Medical Examiners, de evaluación del aprendizaje en escenarios clínicos. Y pongo estos recursos porque en el contexto de la pandemia son recursos que están utilizables de manera permanente en el tiempo que cada quien pueda. Y quisiera hacer énfasis en la cuestión de la evidencia porque es algo de lo que estoy muy convencido. Los académicos tenemos que utilizar argumentos académicos para nuestra toma de decisiones. Tenemos una enorme cantidad de publicaciones en el campo de educación médica en términos de evaluación. Hay que utilizarlas, ¿no? Esta es la revisión de panorama o de alcance más reciente, lo que se llama Scoping Reviews de Best Evidence Medical Education, publicada en Medical Teacher recientemente, sobre lo que se ha publicado en literatura de educación médica en el último año. Ven que casi la mitad es el pivote a la educación en línea, casi el 20% simulación y casi el 9% de evaluación. Entonces, existe pues bastante literatura de todos estos temas. Nos llama la atención y me da un poco de tristeza que menos del 2% tiene que ver con la formación docente de los dos profesores. También recientemente publicamos este artículo sobre cómo utilizar la plataforma de videoconferencia, en particular Zoom, que ya forma parte, es segunda naturaleza ya casi para todos nosotros, no nada más para la práctica de la medicina y la docencia, sino para muchas cosas que hacemos como personas, ¿no? Entonces, en este artículo hacemos énfasis en las partes académicas que están empezando a salir del uso de este tipo de herramientas. Y reitero la importancia de la analítica del aprendizaje, que en el mundo digital ha crecido muchísimo. Ya llegó y nos estamos quedando atrás, como dice Teresa Chan de McMaster. Y hay una serie de guías para evaluación en línea. La de arriba está muy bonita, muy sencillita, es de una persona de Malasia, donde hace énfasis en todo lo que les he dicho a lo largo de la plática. La importancia de documentar la validez, confiabilidad, el contexto de los estudiantes, etcétera, ¿no? Y crear esto que llama el otro artículo que está abajo, resiliencia en nuestros sistemas de evaluación. Esto salió también recientemente, es de los colegas de España. Este hombre, García Peñalvo, es uno de los líderes mundiales de analítica, de MOOCs, de cuestiones en línea en educación superior. Y en este libro de Soluciones Radicales, tiene un capítulo hermoso de recomendaciones para la evaluación en línea que se lo recomiendo, es gratis, es de acceso abierto, lo pueden descargar también. Y no voy a entrar en el detalle de este mapa mental, pero este mismo autor desarrolló una especie de flujograma en términos de lo que uno quiere en la evaluación en línea y algunas recomendaciones. También la liga está disponible para consultarlo. Y la literatura crece. Ahora ya hay revisiones sistemáticas de exámenes en línea. Los que seamos responsables de evaluación educativa tenemos que tener estas cosas. Y lo que está abajo es ineludible. El coronavirus ha complicado muchísimo y ha traído una serie de mensajes a la evaluación educativa para este año y todos los años que vienen. Y termino con unas conclusiones. Las necesidades humanas antes del COVID ahí están. Seguramente todos ustedes conocían la pirámide de Maslow famosa. Pues ahora resulta que, como ahorita, ¿no? Si se les va el internet, me dejan de oír. Y entonces dependemos tantísimo del internet. Y la tecnología nos ha llevado a esto que dice Justin Reich, el experto en educación en distancia de MIT, de la falla de causar disrupción. La tecnología por sí sola no causa disrupción. Aquí estábamos hace varios siglos, el siglo pasado, principios de este siglo, y aquí estamos ahorita, ¿no? Y la cultura de una y otra vez doma a la tecnología y ahí está. Forma parte de la importancia de poner el acento en el aspecto educativo y no nada más comprar tecnología porque sí. Y hacernos nuestro chequeo de realidad. Es distinto el concepto de igualdad, de tener todos la misma plataforma, que el de equidad, como se muestra gráficamente en la diapositiva. Y la realidad es que esa brecha digital se ha hecho más grande en todo el mundo, no nada más en nuestro país, como podemos ver en esta imagen. Y en este fascinante ensayo de las desigualdades digitales
que ha causado COVID, pues con más de 3 billones de personas que estuvieron en aislamiento, el estatus de los espacios digitales ha cambiado de una comodidad a una necesidad. Ya no es algo opcional. Y agregué ayer estas diapositivas al final porque la semana pasada fue el Congreso Internacional de Educación a las Ciencias Médicas en Canadá. Asistí en forma virtual. Y se habló sobre los exámenes de alto impacto. Entonces, no voy a recetar todo esto, solo para decirles que está ahorita en la mesa de discusión a nivel mundial, ¿qué le hacemos a los exámenes de alto impacto? A veces causan más daño que el supuesto beneficio. Lo pongo pues como algo a reflexionar. Y una de las mejores conferencias que he oído en mi vida la dio la doctora Catherine Lucy en este congreso, en la conferencia de cierre, de que no tenemos ya opción, sino que transformarnos. Ella es una internista de la Universidad de California en San Francisco y me encantó esta gráfica que puso. Está el estado de la organización, cualquier escuela de medicina, y en el eje horizontal el tiempo. Estamos en el punto de inflexión, transpandemia, porque la pandemia, como dije al principio, no se ha acabado. Entonces, ¿para dónde queremos ir? Yo creo que ahí hay muchos senderos. Cada quien escoge su camino. El saber no es suficiente, debemos aplicar. El querer no es suficiente, debemos hacer. Y este lunes que viene va a haber un evento de National Board of Medical Examiners sobre el procesamiento natural del lenguaje en evaluación. Lo que les dije al principio, cada vez hay más literatura académica con herramientas que nos pueden ayudar. La conferencista de este evento va a ser una de las científicas de Duolingo, esta herramienta que utilizamos para aprender otros idiomas. No todo lo que puede ser contado cuenta y no todo lo que cuenta puede ser contado. Y en México la evaluación, como dijo Tiburcio Moreno de la UAM, ha estado permeada por esta visión empirista de que todos sabemos de evaluación porque alguna vez hemos sido evaluados. Y esto lo dijo Harden hace ya más de 20 años. Si seguimos como vamos, seremos como la orquesta que llega a un concierto con los músicos equivocados, el día equivocado, en el lugar equivocado y con los instrumentos equivocados. Muchísimas gracias por su atención y tenemos unos minutitos para preguntas. Doctora Mayela. Muchas gracias por su brillante participación, doctor Melchor. Está en mute, doctora Mayela. ¿El micrófono, Mayela? Perdón. Sí, muchas gracias, doctor Melchor, por su brillante presentación. Sin duda alguna, en este proceso transformacional hay grandes retos. La evaluación, pues, es uno de ellos. Debemos generar un debate disruptivo en todos los procesos educativos que nos movilice de cara al futuro para construir un liderazgo portador del cambio en la formación de profesionales de la salud. Creo que nos quedan muy poquitos minutos, pero voy a tratar de revisar alguna de las... ¿Qué es mejor? Que cada profesor haga sus exámenes como pueda o bien que sean acuerdos colegiados del doctor Luis Felipe Abreu, doctor Melchor. Pues nos encontramos aquí con esta tensión permanente entre lo que llamamos libertad de cátedra, que también es algo que ahí está, que esto no lo podemos negar, y lo que dije de que el principal instrumento de evaluación es el docente, que es el que mejor conoce, sobre todo si se toma en serio su papel. Es decir, si está en el hospital con los residentes o los estudiantes, en fin, hay una serie de supuestos que deben de estar atrás, ¿no? Si todos los supuestos del mundo ideal se cubren, yo creo que es mejor que las evaluaciones que tienen un componente sumativo se hagan de forma colegiada. Y que por otra parte, las herramientas que se usen, los métodos que se usen, el tipo de comunicación que se tenga con los estudiantes, se haga también de forma colegiada y al mismo tiempo en paralelo en forma individual, porque el profesor es el que está con su grupo. Ayer que le presenté acá al señor rector y a los directores de la UNAM una encuesta que acabamos de hacer de educación a distancia, por los profesores de bachillerato de la UNAM, un profesor tiene en promedio 6 grupos y cada grupo tiene en promedio 65 estudiantes. En la licenciatura, cada profesor tiene en promedio 3 grupos y el promedio de estudiantes por grupo es de 35. Entonces, reitero, depende del contexto. Si soy profesor de residencia, de X especialidad, tengo 5 residentes, pues yo puedo explorar
todas las herramientas que hay para hacer una súper perfecta evaluación individualizada. Y si no, tengo que anclarme de los recursos que hay para hacer evaluaciones en línea grupales y mi grupo es de 300 gentes. En fin, hay mucho para discutir el tema. Yo sugeriría verlo bajo el pensamiento sistémico, como dije en su momento, porque si no, separamos al docente del sistema de la facultad y de la interacción que tiene que tener con los estudiantes. Muy bien, doctor Melchor, pues desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Agradecemos su extraordinario trabajo y a todos ustedes su presencia. Muchas gracias.